7:03 de la mañana. A esta hora vamos a entrar en el tema del revocatorio. Y siempre me complace conversar con una venezolana de las características de Griselda Colina, comprometida profundamente con los derechos humanos. Directora del Observatorio Global de Comunicación y Democracia, rectora suplente del Consejo Nacional Electoral. Griselda, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Eduardo. Muchas gracias por la invitación siempre. Griselda, quiero que vayas al fondo de la manera más comprensible para que nos ayudes a interpretar qué significa este momento para el país ante un dispositivo constitucional como el referéndum revocatorio. Hay una dinámica política, hay una dinámica técnica institucional. Y resulta que mañana estarán instaladas las máquinas para que la gente vaya a hacer presencia en la posible activación del revocatorio, pero bueno, hay un escenario que yo quisiera que tú analizaras. Sí, fíjate que yo agradezco mucho tu invitación y el contexto que planteas, Eduardo, porque justamente yo creo que hay que analizar esta nueva posibilidad de activar el revocatorio que se abrió en este año 2022 y que eventualmente pues tiene las posibilidades cerradas frente a ese cronograma que publicó el viernes pasado el Consejo Nacional Electoral. Hay que decir que ese cronograma fue publicado además con el voto salvado de los rectores Picón y los rectores Márquez, porque consideraban, al igual que mi persona, que es imposible que en apenas 12 horas se reúnan el número de firmas que requiere la activación del referéndum revocatorio presidencial este año. Entonces yo creo que más allá de las consideraciones técnicas, que bien las han expresado mis compañeros, tanto Roberto como Enrique en distintas entrevistas, yo creo que una de las cosas que lamentamos profundamente es que el Consejo Nacional Electoral, como ente que se estrena en un proceso electoral que se dio el año pasado y que justamente esta gestión está llamada a recuperar el valor del voto y a recuperar la confianza ciudadana, está dando pasos en falso aquí con estas decisiones. Yo sí creo que es lamentable que se afecten los derechos políticos, incluso de venezolanos que en su legítimo derecho están de hacer esta solicitud, más allá incluso de las consideraciones que cada quien pueda hacer de la conveniencia o no de este derecho que está planteado en la Constitución. Es un derecho. Y asimismo el CNE lo que debe es garantizar que esos derechos puedan ser ejercidos de manera plena por estos venezolanos. Griselda, fíjate, tú eres rectora suplente. Aquí lo importante, yo lo decía esta mañana, es preservar el derecho de todos los venezolanos y tomarnos en serio esta figura que está dispuesta en la Constitución. Porque como decimos los abogados, se sienta precedente y jurisprudencia cada vez que hay una decisión referida a cualquier escenario. Dos preguntas muy puntuales. Una, ¿cuánto tiempo se requeriría? ¿Qué sería lo recomendable en lapso para que el país tuviese tiempo de intentar la recolección de las firmas? Y dos, ¿este escenario es definitivo? Es decir, que solo mañana y por 12 horas habrá esa oportunidad, ¿o tú como rectora suplente crees que puede haber un cambio en el camino? Mira, sobre lo primero, yo creo que justamente una de las cosas que nosotros hemos venido diciendo incluso desde el año pasado, porque esto se está hablando desde el año pasado, es que lo que nosotros invitamos es que haya reglas claras. Cuando tú preguntas cuáles son los plazos, los lapsos, y justamente cómo hemos visto cómo los distintos ejercicios, como en 2016, este proceso que se eliminó de la constitución del grupo promotor fue el que más se tardó. Y eso estaba establecido en una norma que no se respetó. Entonces yo creo que justamente esa es una evaluación que hay que hacer en conjunto. Habría que sí trabajar en una propuesta de ley de referendas que incluya no solo los referendos revocatorios, sino el referendo aprobatorio, el referéndum consultivo, que las reglas estén claras, que los lapsos estén definidos, que esto sea una discusión que se dé en el país y que las personas la próxima vez que se vuelva a invocar una decisión, un mecanismo,
constitucional como este referéndum o como otro de los referendos que está planteado en la Constitución, pues haya reglas claras y haya sido estudiado y se tenga pues no solamente los tiempos, sino las garantías, Eduardo, porque yo creo que una de las cosas que nosotros vimos el año pasado fue cómo se avanzó en un proceso de garantías y condiciones para los electores, para los ciudadanos. Y esas garantías no pueden perderse, no son regresivas en ningún derecho constitucional establecido. Uno puede aceptar como ciudadano que entonces en un proceso me dieron unas garantías y en otro proceso no me las dan, me las quitan. O sea, garantías como para la inscripción de los votantes. Yo creo que una de las cosas también que queda aquí de bulto es también el tema de las auditorías. O sea, eso no es posible, notificar también a la gente, a los testigos, armar los grupos, movilizar a la población, además en un momento en que, oye, estamos en un pico del Omicron, que ciertamente hay que tomar las previsiones y también la gente está Claro. cuidándose. Ahora, Yo creo que Griselda, todas son situaciones que hay que evaluar en este contexto tan difícil, ¿no? otra pregunta puntual. ¿Mover hizo la solicitud fuera de tiempo? Y con esta pregunta va esta otra. ¿Dónde está la sorpresa? ¿Mover no estaba al tanto de estas condiciones que se iban a plasmar tal como hoy las conocemos? Mira, yo creo que ahí, más que tratarse de tiempo, yo creo que Mover hizo la solicitud en el tiempo que le correspondía, igual que las otras dos organizaciones, otros dos grupos que lo están haciendo. Yo creo que aquí se trata de lectura de momentos políticos. De esa lectura yo creo que sí hay que entenderla, hay que entender que estamos atravesando, el país atraviesa un conflicto político y que cualquier medida, cualquier mecanismo tiene que apuntar a una solución permanente del conflicto político. Entonces, más que los tiempos, es entender cómo ese proceso que se está invocando, primero goza de un consenso entre las partes que lo convocan, pero además en qué contribuye a la solución permanente de un conflicto político en el país. Yo creo que esas son situaciones que también tienen que ser evaluadas por los actores políticos, porque, como yo digo, a la institución, al Consejo Nacional Electoral, lo que le toca es garantizar el ejercicio político de los derechos de los venezolanos que lo convocan. Claro, independientemente que a alguien le guste o no que haya un referéndum, en este momento hay que preservar ese derecho. Entonces te pregunto, ¿qué crees tú que va a ocurrir con el referéndum a partir del jueves? ¿Cuál será la historia? E insisto, para tomarlo en cuenta como antecedente hacia el futuro. Claro, yo creo que esto nuevamente deja una huella muy lamentable en esta gestión del nuevo Consejo Nacional Electoral. Y lo que uno espera, además lo digo como parte de ese cuerpo que se nombró el año pasado y que fue producto también de un diálogo político, es que el CNE demuestre que es independiente y que es un poder autónomo del Estado y que justamente su gestión tiene que abonar a esa institucionalidad democrática que deseamos los venezolanos para superar esta grave crisis que enfrenta el país. Eso es lo que nosotros estamos esperando. Griselda, una pregunta. Si el país pide que a Eduardo Rodríguez Yoliti lo sometan a referéndum, Eduardo Rodríguez Yoliti tiene el derecho a saber quiénes quieren revocarlo. ¿O eso Mira, ese debe es ser otro. secreto? ¿Eso está claro en la ley? Mira, definitivamente eso tiene que ser parte de lo que se discuta. Yo sí creo que es un derecho de los venezolanos el secreto de su voto, el secreto de su manifestación de voluntad, sobre todo, Eduardo, cuando estamos en una situación, en un conflicto político donde esas amenazas quedan como huella en la mente de las personas. Allí nosotros, la gente siempre se acuerda de la lista Tascón, pero también se acuerda en el 2016 de todo lo que se hizo en ese marco de convocatoria de activación de un referéndum revocatorio en 2016. Entonces, justamente hay que preservar, hay que garantizar, hay que cuidar todas las garantías y hay que velar porque los derechos de los venezolanos sean respetados, los de todos y todas las venezolanas. Porque participar en el referéndum es un voto. Es una manifestación de voluntad que se ejerce con tu nombre, con tu cédula,
con tu inscripción asociada en el registro electoral. Justamente eso es parte de lo que se estaba discutiendo, cómo iba a ser el mecanismo en este proceso para la recolección de firmas, recordando que hay unas máquinas nuevas, que podría ser más automatizado este proceso, y justamente por eso es que decimos que es materialmente imposible que en 12 horas se recojan más de 4 millones de firmas que se necesitan para activar este referendo revocatorio, Eduardo. Bueno, Griselda, gracias por estos comentarios. Yo te preguntaba si participar en un referendo es un voto, porque siempre se nos ha dicho que el voto es directo, secreto, universal, y uno supone que una expresión como la del referéndum debe estar provista de los mismos derechos del voto. Totalmente. Sí, ¿no? Así tiene que ser. Pero eso Así está tiene que claro, ser, Eduardo, y esa es una lucha. pero eso está, Eso es parte. eso está Es claro que en no, la normativa del referéndum. en la normativa no está tan claro, pero sí como es un derecho universal y el voto, como tú lo has expresado, es un derecho universal, eso tiene que ser una garantía que se establezca. Como te digo, aquí no hay reglas claras, aquí no se están cuidando, ni siquiera la norma de 2007 se está vigilando ni se está cumpliendo. Entonces, justamente eso es lo que nosotros no podemos permitir. Bueno, Griselda, te agradezco mucho, un fuerte abrazo, siempre bienvenida. Gracias a ti, Eduardo. Un gusto siempre compartir con ustedes. Gracias, Griselda Colina. Ella es directora del Observatorio Global de Comunicación y Democracia, rectora suplente del Consejo Nacional Electoral. 7:13, a la pausa.